hay algo que necesito ordenar y necesito hacerlo con cuidado. Porque cuando algo se vuelve confuso en salud mental, no solo se vuelve ineficaz, a veces se vuelve peligroso. Hoy se habla mucho de la niña interna. Se la nombra, se la invoca, se la imagina, se la abraza, se le habla, se la intenta calmar. Pero pocas veces se explica qué es realmente y para qué sirve. Y cuando un concepto empieza a circular sin marco, sin encuadre, sin precisión clínica, deja de ordenar la experiencia y empieza a desorganizarla. Por eso quiero empezar por acá. La infancia no es un lugar al que se vuelve. La infancia es un registro que se activa. No se recuerda como una película. No vuelve en escenas prolijas. No aparece cuando queremos trabajarla. Vuelve como una experiencia. Vuelve en el cuerpo, en reacciones que no entendemos, en emociones que parecen exageradas, en impulsos, en silencios, en colapsos, en vergüenza sin nombre, en miedo sin historia. Por eso la infancia no se trabaja desde la mente. No se trabaja desde un estado interno que lo que está buscando es entender, ordenar, buscarle sentido. No. Se trabaja desde el cuerpo y desde el vínculo. La niña interna es un símbolo. No es una nena literal viviendo adentro tuyo. No es una parte mágica esperando ser rescatada. No es una identidad. Es un símbolo clínico que usamos para nombrar algo muy concreto. Memoria emocional temprana no integrada. Cuando hablamos de niña interna, estamos hablando de estados del yo organizados en la infancia. Respuestas corporales aprendidas cuando no había recursos. Formas de sentir, percibir y vincularse que quedaron fijadas en un momento en el que el sistema nervioso era inmaduro y dependía de otros para regularse. El símbolo sirve solo si ordena. Cuando se toma literal, confunde. Y el inconsciente no es ingenuo, no es pavo. No muestra material si la conciencia está defendiendo. Por eso el riesgo no es no acceder a la nena. El riesgo es saltar defensas sin presencia. Este es un espacio para quienes tenemos o tuvimos un trastorno alimentario. No para volvernos normales, sino para volvernos propias. Soy Anto Salerno, psicóloga, y este es mi podcast. Venís de escuchar un episodio personal. Un episodio en el que te conté la primera vez que una imagen de mi infancia ingresó en mi campo de conciencia. No porque yo la estuviera buscando, no porque estuviera trabajando la niña interna, no porque alguien me hubiera pedido que vaya a ese lugar. Entró. Entró como entran las cosas que no fueron alojadas, como entran las emociones que no tuvieron estructura de sostén, como entran las experiencias que en su momento no encontraron un cuerpo adulto que pudiera recibirlas. Eso me pasó durante la formación. Yo estaba trabajando con una escena actual, una situación del presente que si la miramos desde afuera no parecía especialmente perturbadora. No era una catástrofe, no era una escena traumática evidente. Y acá me voy a detener un poquito porque es importante para mí decirlo. Porque tiene que ver con algo sobre cómo nos formamos quienes trabajamos en salud mental. Muchas veces aprendemos técnicas, modelos, protocolos, pasos,
Hace A, después hace B, después hace C. Pero no siempre se nos enseña con claridad cómo conviven el pasado, el presente y el futuro en la experiencia real de una persona. Se habla del pasado como algo que ya pasó, del presente como algo que simplemente está ocurriendo ahora, y del futuro como algo que vendrá. Pero en la clínica y en el cuerpo, eso no funciona así. El pasado no queda atrás. El pasado organiza la forma en la que estamos en el presente. Y muchas veces el futuro no es proyección, sino repetición de una adaptación conocida. Si no entendemos esto, podemos aplicar técnicas correctamente desde un lugar no presente. Copiar y pegar lo aprendido sin preguntarnos desde dónde estamos interviniendo y qué nivel de conciencia está operando en ese momento. Esto no es una crítica a los modelos, es una invitación a encarnarlos. Yo en ese momento estaba ahí, físicamente presente, atenta, comprometida, con ganas reales de aprender. Comprometida como muchas de las personas que llegan a sesión y quieren hacer un trabajo de autoconocimiento. Pero mi conciencia no estaba en la experiencia. Estaba secuestrada por el querer hacerlo bien, por cumplir, por no equivocarme. Entonces, aunque el cuerpo estaba en el presente, mi conciencia estaba organizada desde una adaptación del pasado. Y cuando la conciencia está defendiendo la regulación emocional, no es posible. No porque falte voluntad, sino porque la defensa estrecha el campo de experiencia. Por eso, cuando trabajamos una situación del presente con Griselda, Lede, lo que se activó no fue la escena, fue la relación que yo tenía con la tristeza. Hasta ese momento yo pensaba que estaba seca, que no lloraba, que algo en mí estaba cerrado. Hoy mi relación con el llanto es otra. Llorar no es solo tristeza, es descarga neurofisiológica, es regulación del sistema nervioso, es alivio. No lloré por la escena, lloré porque cayó una defensa. Y acá aparece algo que sabemos muy bien en la clínica de trastornos alimentarios y otras especies, que los síntomas regulan estados internos. Cuando no hay una estructura de sostén emocional, el cuerpo encuentra otras vías. Atracones, control, restricción, hiperactividad. No porque esté fallando, sino porque funciona. Por eso yo sostengo que los trastornos alimentarios no son un error del sistema, sino su éxito más eficiente. Bien, y ahora quiero traer una sesión reciente, porque todo esto ahí se ve con una crudeza muy clara. Es una chica que conozco hace varios años. Y la sesión empieza así. Ella entra diciendo que está muy bien. Habla mucho, rápido, encadenando temas. Me cuenta que habló con una persona y que le dijo lo que tenía que hacer. Que habló con otra y que también le dijo lo que tenía que hacer. Que estuvo ordenando situaciones, acompañando, sosteniendo. Todo suena muy correcto, incluso noble, valioso. Pero lo que aparece desde el primer minuto es la activación, la verborragia. La verborragia no es un rasgo de personalidad, no es ser charlatana. Desde la clínica del trauma, es una defensa regulatoria. Hablar sin parar no es solo comunicar,
es regular. Es una estrategia top-down, le decimos. La mente toma el control cuando el cuerpo empieza a pedir registro. Entonces, la verborragia sube la activación cognitiva, desplaza la atención del cuerpo, evita el contacto emocional directo y restablece una sensación de control. En personas con trastornos alimentarios y rasgos de histrionismo, esto aparece un montón. No porque no haya emoción, sino porque la emoción no tiene una estructura de sostén. Entonces la palabra regula del mismo modo que el síntoma regula. Ella trae una preocupación por su pareja. Dice que él está distante, que está muy metido para adentro, que no se comunica. Y acá aparece algo clave si lo miramos desde el cuerpo y desde el género. Los cuerpos socializados como masculinos aprendieron históricamente a retirarse frente al malestar. Se encapsulan. No muestran ninguna necesidad. Los cuerpos socializados como femeninos, en cambio, aprendieron a sostener el vínculo, a leer el clima emocional, a hacerse cargo. No por biología, por aprendizaje relacional. Entonces, frente a un cuerpo que se repliega, otro cuerpo se activa, sostiene más, habla más, hace más. Y en ese movimiento, ella se pierde. No ve su tensión, no ve su hartazgo, su cansancio. Y claro, después se siente no vista. Y le duele. Yo al toque, cuando no puedo sintonizar con una persona que estoy acompañando, me doy cuenta. En general, quienes entrenamos el estado de presencia, sobre todo cuando acompañamos a otras personas, sentimos esa distancia. Sentimos a la defensa en acción. Y viste cuando yo en ese estado a ella no la puedo seguir mucho, pero ella necesita expresarse. Entonces yo la dejo que se exprese y que hable y que cuente cómo es la situación con él. A mí me da cosa porque sé que se pierde batería. La energía mental es como la plata en el banco. Si te la gastas toda, no te queda más. Y hay un momento de tensión entre, frena un poquito, baja el volumen de Leo, ya escuchamos a Leo, vamos para adentro ahora. Vamos a hacer pie en el cuerpo, en las sensaciones del cuerpo. Y ella es de las que se enoja cuando yo le hago esta invitación, la invito a que tenga coherencia en lo que está diciendo con lo que está sintiendo. Y como yo me notaba cada vez más contraída, me estaba dando cuenta de que me estaba alejando mucho de ella. Entonces le freno y le digo que baje al cuerpo. Que despliegue, que pase una atención plena para ver qué onda ahí adentro, cómo está todo ahí adentro. Que aparece una tensión en el cuello. Una tensión que la aprieta, que está sosteniendo algo y que está aguantando. Mi intervención no es ir a la infancia. Mi intervención es llevarla a verse. Y cuando la atención vuelve al cuerpo, curiosamente, la tensión afloja. Y entonces ahí dice, sí tengo esta tensión, pero la tengo hace un montón. Y es curioso cómo selecciona el psiquismo lo que tiene hace un montón.
porque esta forma de sostener al otro también la tienes un montón. Pero ella selecciona eso. Prioriza sostener al otro en lugar de verse. Y enseguida, cuando dice que lo tienes un montón, vuelve la verborragia. Cuando una defensa afloja, otra suele tomar la posta. Pausa, le digo, está bien, vuelve al cuerpo. Oh, qué pesada, ¿no? Me dice. Y volvemos al cuerpo y nos quedamos mirando esa tensión un ratito y de repente aparecen imágenes. Aparece la imagen de la mamá y aparece la imagen de la abuela. Otra vez quien se engancha, la verborragia, y entonces habla de la herencia. Y empieza a contar, oh, sí, esto lo heredé de mi mamá y de mi abuela. Ellas vivían con dolor de cuello, de espalda. Siempre se sacrificaron por el otro. Siempre dieron todo por el otro. Ah, y ahí intervengo yo. Porque yo conozco esta historia. Y yo conozco cómo fue la infancia de ella. Y le digo, qué curioso que digas que tu mamá siempre dio al resto, cuando sabemos que en tu infancia sufriste mucho la falta de contacto emocional y físico de ella. No para confrontarla, para ayudar a verse. Yo quería ayudarla a que se mire. Y ahí se quiebra y empieza a llorar. Porque puede asociar algo central. Esa tensión no está ahí para sostener al otro. Está ahí para decirle, no me estás mirando. Cuando una persona no puede verse, no es que no tenga registro. Es que ese registro queda secuestrado por una adaptación. Entonces lo que aparece no es vacío, aparece acción. Hacer, resolver, sostener, hablar, cuidar. No porque quiera, sino porque esa fue la forma que encontró para no desorganizarse. Cuando no puede verse, el cuerpo se tensa, la palabra acelera, la emoción no encuentra cauce, el sistema se regula actuando. Y después aparece algo muy conocido. Cansancio, enojo, la sensación de no ser vista, síntomas físicos, síntomas alimentarios. Se enoja con la pareja porque la pareja no hace lo que ella le dice que tiene que hacer. No porque el otro no la mire y no haga lo que ella quiere quiere que él haga, sino porque ella misma quedó fuera del campo de atención. A veces no es solo que no podemos vernos. A veces cuando intentamos mirarnos, lo que aparece no es vacío. Aparece una cara que se da vuelta, una mueca de fastidio, un gesto de rechazo, una retirada. Cuando en la infancia, cada vez que una emoción aparecía, la respuesta del entorno fue una mirada que se aparta, un gesto de molestia, un cuerpo que se endurece, una presencia que se va, el sistema nervioso aprende muy rápido. Mirarme duele. Entonces, no verse no es un descuido, es protección. Porque cuando intento registrar lo que me pasa, no encuentro sostén, encuentro rechazo. Y frente a eso, el cuerpo no se queda, se adelanta, actúa antes de sentir, habla antes de escuchar, cuida antes de necesitar, sostiene antes de pedir. No porque quiera, sino porque quedarse fue peligroso alguna vez.
Por eso, cuando hoy alguien se da vuelta, cuando alguien frunce el ceño, cuando alguien se retira emocionalmente, no solo duele en el presente, se activa una memoria más antigua, la de no haber sido mirada cuando más se necesitaba. Y ahí el cuerpo no reflexiona, reacciona. No desde el vínculo actual, sino desde la historia. Y acá quiero traer algo personal. Esto mismo que describo no es algo que solo veo en las personas que acompaño. Es algo que también tuve que aprender a ver en mí. Hubo un momento con Johnny en el que noté su cuerpo retraído, la cara rígida, se distanció. Y verlo a él así hizo que automáticamente en mi mente apareciera una narrativa. Ay, ¿qué hice mal? Un susto en el cuerpo, una activación inmediata. Antes, sin darme cuenta, me hubiera puesto a hacer, a hablar, a sostener, a pensar qué tenía que cambiar yo, qué tenía que hacer para que él no se enoje o no se vaya. Me ponía a pensar a ver qué hice durante el día que pudo haber hecho que él se enoje. Pero esta vez hice algo distinto. Me senté y miré mi cuerpo por dentro. Sentí la desesperación, el miedo de haber hecho algo malo, la urgencia por reparar la situación, que volvamos a estar bien. Puse en mi conciencia la imagen de Johnny enojado y me quedé ahí. Y su rostro empezó a disolverse. La imagen cambió y apareció mi papá, sin canas, con bigote, con su guardapolvo de médico. Y me llevó directo a un momento muy antiguo. El día en que su papá, mi abuelo, recibió el diagnóstico de cáncer de próstata. Yo tenía 6 años acá. Mi papá no estaba enojado conmigo. Se retiró por tristeza y por una demanda imposible que vino de su sistema familiar. Más te vale que lo salves. Hasta ese entonces, conmigo mi viejo era muy compinche, pero a partir de ese diagnóstico y hasta que mi abuelo falleció, que curiosamente coincide cuando comienzan mis síntomas, mi viejo se retiró. Dejó de estar presente. Su cuerpo estaba así, pero él no estaba ahí. Ahí entendí algo muy profundo. Yo no estaba reaccionando a Johnny. Estaba reaccionando a una memoria relacional heredada. Y eso solo apareció porque no hice, porque no sostuve, porque me quedé en el cuerpo. La niña interna no apareció cuando hablamos de recuerdos. Apareció cuando cayó la adaptación. No es una imagen, es un mensaje corporal. Y no pide sacrificio, pide ser mirada. La niña interna no es una puerta que se abre con una meditación. ¿Qué te pensás? Es una estructura simbólica que se revela cuando el cuerpo puede sostener lo que antes no pudo. No todo lo que se desborda es traumático por el evento. A veces lo es por la falta de regulación. El trauma relacional no se define solo por lo que pasó, sino por si hubo o no hubo alguien que ayudara a regular eso que pasó. A mí no me dolió solo que mi viejo se retirara, que mi abuelo se enfermara. Me dolió más el no tener marco para sostener todo eso.
Las emociones no se autorregulan solas, se regulan en vínculo, en presencia, en sintonía. Las personas con trastornos alimentarios, el corazón del trastorno alimentario es la herida de no haber sido vista emocionalmente. Entonces, en el presente, cuando vos no te das presencia y desde un estado de presencia observás lo que te está pasando en el cuerpo, en los pensamientos, retroalimentás esa herida. Y como no hay nadie ahí que mire lo que te está pasando, vas a ir a buscarlo afuera. Entonces por eso no siempre hay que ir a buscar a la nena. A veces hay que dejar de huir del cuerpo adulto que la sigue sosteniendo. Nos escuchamos en el próximo episodio.